Muy buenas noches, un martes más de poderlos acompañar allá en casita. Tal vez están degustando los sagrados alimentos. Que Dios los bendiga y que en esa mesa siempre esté la divina providencia. Este martes, pues aquí en el programa de Mujeres de Fe y Esperanza, tenemos un tema que nos ayuda mucho en nuestra vida, en el diario vivir. Continuamos con el tema de la fe en medio de la tormenta de la ansiedad. Como ya bien nos lo dijo Gisela, pues ella nos habló sobre lo que es la ansiedad, ese sentimiento, esa sensación, esa situación en la cual nosotros llegamos. Yo les digo, muchas veces cuando yo he pasado por momentos de ansiedad, siento esas mariposas en el estómago. Recuérdense que la ansiedad, aparte de ser un sentimiento, lo sentimos, empezamos en nuestros pensamientos, pero lo bajamos también a nuestro cuerpo y vienen esos momentos donde sudan las manos, pasamos por muchas situaciones, tanto mentales como también físicas. Pero vamos a ver cómo es que nosotros podemos enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida, las tragedias, el diagnóstico de una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido. Cada proceso es diferente. Cada capítulo que cerramos y cada situación que no logramos entender es una historia distinta. Los personajes son diferentes, pero todos llegamos a tener el mismo sentimiento y presentamos esa sensación de confusión y sobre todo la sensación de la impotencia. La ansiedad nos trae muchos sentimientos aparejados. Cada uno de ellos actúa de forma diferente. Lo que pasa es de que cada quien somos únicos e irrepetibles y cada quien vamos a sentir y expresar de acuerdo a nuestra individualidad. Tenemos una vida llena de ilusiones y por alguna u otra razón, en un momento de nuestra vida, nuestros planes cambian. Y es ahí el momento en cuando nosotros nos sentimos inestables y no sabemos qué es lo que vamos a hacer y vemos un panorama posiblemente muy desolador. No sabemos cómo manejar la situación, pero es en ese momento que perdemos el confort de y que sale no es ese sentimiento que muchas veces va aparejado del enojo, de la tristeza, del resentimiento, pero sobre todo del miedo a no saber qué o cómo podemos manejar esta situación difícil que estamos viviendo. Reconocemos que el sentimiento de la angustia es como un fantasma que nos está persiguiendo, y es que muchas veces posiblemente vamos caminando en la calle y nosotros sentimos como que alguien nos viniera persiguiendo. Pues muchas veces la ansiedad es eso, sentirnos perseguidos, sentir que alguien o algo nos va a hacer daño. Entonces es aquí cuando nosotros realmente nos puede llevar a una tristeza, y de una tristeza tan larga podemos llegar a una depresión, y ahí se van juntando muchos otros sentimientos que nos llevan a un gran problema. ¿Y saben qué es lo peor? De que muchas veces eso lo estamos viviendo solos, porque no les contamos a nadie de qué es lo que nosotros nos estamos viendo afectados, porque creemos que perdemos esa vulnerabilidad. Hay un aspecto que hemos olvidado y que no sabemos cómo manejar: la fe. La fe es esa afirmación mental que nos hace creer que Jesús siempre va a estar presente, pero cuando estamos pasando por una situación difícil, debemos aferrarnos a un versículo de la Biblia. Es increíble cómo a través de poder repetir en nuestra mente un versículo de la Biblia nos va a dar esa confianza y tener esa fe total en que Jesús y Dios nos ama tanto. Y así es como vamos a ir saliendo de esa situación difícil. Cuando Jesús estaba en la cruz siendo clavado, él se sintió con una sensación de abandono. Y es aquí cuando le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego, en esa misma cruz, Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y se abandona totalmente con fe a su Padre. Muchas veces perder la confianza nos lleva
por medio de la ansiedad, por medio de ese miedo, y nos hace que tengamos en ese momento de decir: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué la situación? ¿Por qué mi familia? Sin embargo, a través de esta inseguridad podemos llegar a la certeza que Dios nos ama y nunca nos abandona. Me gusta mucho un pasaje bíblico en la cual nos habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 32. Anótenlo y lo pueden compartir allá en familia para que podamos entender y comprender el cómo es que Jesús puede convertir nuestro lamento en gozo. Y aquí, parafaseando un poquito, habla sobre cuando Jesús estaba en la barca y empieza a caminar en el agua. Viene Pedro y lo sigue, pero en medio de la tormenta, Pedro empieza a hundirse y Jesús lo que le dice es: extiende su mano, y le da su mano y lo levanta. Jesús no nos va a dejar hundirnos en medio de la tormenta. Sé que la tormenta que muchos estamos atravesando posiblemente es aterradora y peligrosa, y nuestros ojos están puestos más en medio de la tormenta, más que en la mirada fiel y amorosa de Jesús. Es aquí cuando nosotros no es que neguemos nuestra realidad, no es que nosotros escondamos nuestra angustia, no es que nosotros creamos que todo está normal en medio de una situación difícil. Muchas veces nos aferramos a la tormenta en lugar de aferrarnos a la mano bondadosa de Jesús. Y es aquí cuando regularmente nos aferramos a nuestras penas y a nuestras desgracias, y nos olvidamos vernos fijamente a la mirada de Jesús, poner nuestra confianza en Él y depositar nuestra fe en donde debe de estar. Pablo nos escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Antes bien, en cada ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nosotros como humanos podemos perder la fe, podemos perder la confianza, pero a través de la oración es como nosotros vamos a poder volver a agarrarnos de esa mano de Jesús para no soltarnos nunca más. En todo momento debemos clamar y pedirle a Dios que sea nuestra confianza y nuestro refugio. Sé que en los momentos más difíciles y en las noches más oscuras de esa tormenta podemos sentirnos abandonados, podemos sentirnos solos, y sobre todo los sentimientos de tristeza y de desesperación pueden venir, y no con esto estamos dejando de ser cristianos, no con esto nos estamos alejando de Jesús. Simplemente es que nuestra humanidad, el lado de nuestro humano, tiene miedo a lo desconocido, sobre todo en estos momentos donde las situaciones están ambiguas, en el cual posiblemente nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, la economía nos están llevando a tener deudas, situaciones difíciles, el miedo a contraer la enfermedad del COVID, el miedo de perder a uno de nuestra familia, el sentirnos vulnerables nos hace llegar a la angustia. Pero es recomendable que tengamos nuestra fe puesta en Dios, y sobre todo que como familia es el momento que nos unamos en oración, para que a través de la oración podamos expresarles esos miedos y esa angustia a Dios, y que Él venga y nos tome de su mano. Todos en familia, unidos en oración, podemos atacar este sentimiento y poder realmente conocer el verdadero amor de Jesús. Y Jesús, a través del rey David, a través del Salmo 56, versículo 4, nos dice en una pequeña frase:
Cuando tengo miedo, confío en Dios. Usted en casita, cuando tengan miedo, confíen en Dios. Depositen en Él su mirada y sobre todo, no olviden, las tormentas van a estar siempre, pero cuando está la mano de Jesús puesta para ti, deposita tu confianza y no olvides, no mires qué tan oscura es la noche, mira cuán maravillosa y amorosa es la mirada de Jesús. Que Dios los bendiga, que pasen una semana de bendición unidos en familia y sobre todo que el amor de Jesús a través de la Sagrada Eucaristía la podamos vivir ahí en compartir en familia a través de las redes sociales. Que pasen feliz noche y continuamos con este programa después de este corto comercial.